El examen, como les dije, son 25 preguntas. La vez pasada se los comenté. Lo dejé para el 18, creo, que es el viernes de la otra semana, pero, o sea, no de la otra, sino la que sigue. Pero estoy esperando a que me confirmen. Apenas me confirmen, yo les entrego a ustedes, les mando un mensaje por Canvas en donde está la hora y la fecha ya confirmada. ¿Listo, muchachos? Bueno. Muy bien. Valentina, ¿cómo es eso de preparciales? ¿Eso cómo es, Valentina? No, eso, como decíamos nosotros cuando estudiábamos, yo estudiaba medicina, el mantra de nosotros era el que nada sabe, nada teme, ¿sí o no? No, mentiras. Pues la idea es que durante los repasos, pues yo voy haciendo preguntitas, ¿no es cierto? Así como más o menos las salen en mis exámenes. Y con eso ustedes pues ya van viendo cómo es ese tema de las preguntas. ¿Listo? Pero más que preparcial, que eso no es que sirva de mucho, la verdad. Lo que vamos a hacer es un repaso. Ustedes, muchachos, deben estudiar. O sea, no me vengan, profe, hágame el favor y nos explica todo el tejido nervioso. No, pues todo el tejido nervioso me demoró 2 horas hablando y eso no avanzamos nada. No, la idea es que ustedes me digan, profe, no entendí eso de la despolarización. ¿Será que nos puede? Ah, entonces yo directamente voy y hablo ya específicamente sobre eso. ¿Qué pasó, Daniel? Daniel anda como bravo allá. Cierra el micrófono. Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Les parece, muchachos? Bueno, veo que ya estoy grabando, ya tenemos compartido. Vamos a arrancar con el sistema nervioso. Muchachos, ustedes saben que yo me concentro en la clase y de pronto no los estoy viendo en el chat, por lo tanto, si tienen una pregunta, abran el micrófono. Profe, perdóneme, mire tal cosa, no entendí tal. Ah, bueno, entonces yo le doy le respondo la pregunta. ¿Listo, muchachos? Bueno, desde el punto de vista estructural, el sistema nervioso central se puede dividir, el sistema nervioso en general se puede dividir en dos partes. Por un lado, el sistema nervioso central. ¿Listo? El sistema nervioso central. Y por otro lado, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, el sistema nervioso central está conformado por lo que se conoce como el encéfalo, mientras que y además del encéfalo también está compuesto por la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo, muchachos? El encéfalo es todo lo que está dentro de la bóveda craneana, es decir, dentro del neurocráneo, que son todos aquellos huesos que están encerrando esas estructuras neurológicas que tenemos en la cabeza. ¿Listo? Ese es el encéfalo. En el encéfalo no solamente tenemos cerebro, ahí tenemos el cerebelo, ahí tenemos el tallo cerebral, ahí tenemos el diencéfalo, ahí tenemos el mismo cerebro, o sea, hay diferentes partes, ¿listo? Diferentes sitios. No todo es cerebro. Y además la médula espinal. Todas esas dos cosas, encéfalo y médula, es el sistema nervioso central. Se dice que el encéfalo tiene más o menos 85.000 millones de neuronas, o sea, eso es bastante. Y en la médula tenemos aproximadamente 100 millones. Acuérdense que la médula es el tejido nervioso que va bajando por toda la mitad de la columna, ¿acuerdan? De la columna vertebral. Y que es como una especie de superautopista, porque nosotros en nuestro cerebro, ahí se da es como la torre central en donde está toda la información, donde se comanda, donde se de alguna manera controla toda la información, ¿cierto?
donde se dan las órdenes, etcétera. Pero esas órdenes deben viajar por un conducto, por una autopista, miremoslo de esa forma, que vendría siendo nuestra médula. Y esa médula va a llevar la información a los nervios periféricos para que posteriormente lleguen hacia donde, pues, hacia los diferentes tejidos donde va a ser el efecto. El sistema nervioso, entonces, estructuralmente, como ya lo dije, sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todos aquellos nervios que nacen en el sistema nervioso central, ya sea arriba en la cabeza o en la médula, y que van a ir hacia sitios distantes, como por ejemplo los miembros inferiores, los miembros superiores, bueno, todos los sitios de nuestro cuerpo. O sea, miren que ellas, el tejido periférico, los nervios periféricos nacen en el sistema nervioso central y después de ahí salen y van hacia tejidos distantes, ¿sí o no? Ahí tenemos los nervios. Nervios que hay unos que nacen en el cráneo, que son los pares craneales, que más adelante los vamos a ver. Hay otros que son los nervios periféricos que nacen de la médula, de la médula, que ahorita más luego lo vamos a ver. También tenemos unos ganglios, que son como unos sitios donde se da el relevo entre una neurona y la otra. Acuérdense que estas neuronas llega un momento en que ella se acaba y le pasa esa electricidad a la otra neurona, ¿cierto? Para que continúe con llevando esa información. Y eso lo hace a través de la sinapsis, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo se da la sinapsis química? ¿Se acuerdan? Exacto. Entonces, ahí se da la sinapsis química, en esos ganglios. También tenemos los plexos. Los plexos son algo así como una maraña, como un enredado de ¿qué? De nervios. Entonces vemos como dos nervios se juntan y forman uno nuevo y luego ese se vuelve y se separa. De modo que los nervios como que entre ellos se enredan y producen nuevos nervios. Ahorita los vamos a ver. ¿Listo? Y también tenemos receptores sensitivos, como por ejemplo los receptores sensitivos que tenemos en los dedos, en la lengua, etcétera, en diferentes sitios, que algunos incluso son neuronas. Por ejemplo, miren muchachos, las neuronas, las papilas gustativas y el olfato, esas células que se encargan de captar esa información son neuronas. Ahora, las neuronas tienen un problema, muchachos, y es que ellas no se regeneran. O sea, cuando se mueren, hasta ahí llegó. Si usted tiene 85.000 millones y se dedica a punta de droga y a punta de alcohol y a punta de quién sabe cuánta cosa a destruir sus neuronas, cuando uno mete vicio y todo eso, pues eso destruye nuestras neuronas, muchachos. El alcohol realmente también lo hace. Una cosa diferente es que uno se toma una cervecita de vez en cuando a que uno viva tomando todos los días. O sea, eso ya es de alcohólicos, ¿cierto? O sea, los alcohólicos, sus neuronas se van destruyendo poco a poco. Y esas neuronas, después de muertas, ya no hay nada que hacer. Ellas no se regeneran. De modo que si usted se encarga de eliminar la mitad de sus neuronas, pues va a quedar como un repollo con ojos, como decía un profesor mío neurólogo. O sea, queda totalmente mal, pues porque las neuronas no se regeneran. Sin embargo, muchachos, las papilas gustativas, que es donde nosotros captamos el sabor de las comidas, y los receptores olfatorios, que es donde nosotros captamos obviamente el olfato, ¿no es cierto? Ese sentido del olfato, son un tipo especial de neurona y que gracias a Dios ellas sí se pueden reproducir, son las únicas neuronas que se reproducen. Las demás, ninguna se reproduce. Por ese motivo, muchachos, ustedes sí han visto, muchachos, que en esta enfermedad del COVID-19, la pérdida, Cristian Camilo, ¿qué cosa explica mucho? Para yo saber de qué habla. ¿De qué habla ahí Cristian Camilo? ¿Mm? Ah, bueno, está bien.
Entonces, muchachos, ustedes sí han escuchado, sí han visto por televisión que uno de los síntomas como muy característicos de esta enfermedad es que se pierde el olfato y el gusto. ¿Sí han visto esa noticia, muchachos? Eso que pasa con los pacientes, ¿o no? Es- sí, exacto. Entonces, dirán ustedes, bueno, si los receptores olfativos y los gustativos son neuronas y las neuronas no se reproducen, entonces esas personas que pierden el olfato y el gusto por el COVID-19 no van a volver a sentir el sabor y los olores. No, la respuesta es sí, porque gracias a Dios, este tipo de neuronas son las únicas que sí se regeneran, muchachos. O sea, ellas seguramente mueren por causa del mismo virus. El mismo virus las destruye, pero posteriormente, cuando ya se mejora, que ya se cura, ¿cierto? Pues esas neuronas vuelven a recuperarse y la persona vuelve a sentir olores y sabores. Dicen por acá, profe, ¿por qué causa los alcohólicos ya no les hace el trago y toman alcohol puro? Iván, perdón, Daniel, resulta de que nuestro hígado tiene la capacidad de adaptarse. El hígado, muchachos, es un órgano muy noble y él, si usted le exige, él le va a dar más. Cuando uno está pelado, como ustedes, frecuentemente al principio cuando uno empieza a tomar cervecita, una sola cerveza ya lo mareaba a uno, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pero con el transcurso del tiempo, uno va tomando cada vez más cerveza y llega un momento en que ya usted con una no se marea, sino por ahí con dos. Y con el tiempo ya no con dos, sino con tres. Y con el tiempo ya no con tres, sino con cuatro. Por lo menos en mi caso, yo empiezo a sentirme mareado por ahí como con la séptima. ¿Sí ve? Con el petaco ese. Pero entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque el hígado es como un músculo. No, ojo, ojo, ojo. No es un músculo. ¿Listo? No es un músculo. No vayan a decir que yo dije que el hígado es un músculo. No. Pero es como un músculo, ¿en qué sentido? En que cuando usted está fortaleciendo el músculo, cada que usted hace un ejercicio, él coge más fuerza, ¿sí o no? Lo mismo pasa más o menos con el hígado. El hígado coge como más, o sea, su capacidad metabólica mejora y con eso llega un momento en que es como más difícil de que el alcohol le haga efecto. Pero eso tiene un límite, porque llega un límite que ya el hígado ya no soporta más y no pueden, no, miren muchachos, con media copita ya tienen para pegarse la borrachera del siglo, cuando ya el hígado está dañado porque llega un momento en que ya no funciona y ya la capacidad metabólica se reduce. Media, pero de ron. Bueno, muy bien. Entonces, eso es, eh, a ver, se me fue la paloma, ¿en qué iba yo? ¿En qué iba yo? Bueno, estaba hablando de estas neuronas que tenemos en el gusto y el olfato. Estas son probablemente las únicas neuronas. Ok, listo, Daniel. Estas son las únicas neuronas que sí se reproducen. Y entonces, Daniel, ¿cuál es la comida favorita suya que le hace su mamá? Que usted dice, "Ah, o sea, se lo come con esas ganas. Daniel Fernando, dígame. ¿Cuál es esa comida que a usted más le gusta? Pasta. Y me imagino que la que le hace su mamá es la más rica, ¿sí o no? Esa no hay como esa. Imagínese que el gusto y el olfato fueran de estas neuronas que cuando se dañan ya no se reproducen y que no lo permita Dios le dé el COVID y que le vaya bien, pero que haya perdido el olfato y el gusto para siempre. ¿Se imagina lo que es comer pasta y que usted no le sepa a nada? Terrible, ¿sí o no? Una cosa tenaz, o sea, uno comería como sin ganas, ¿sí o no? No, porque es que lo rico, Cristian, lo rico de comer es que a uno le sepa rico, si no, pues ¿para qué? ¿Sí o no? No, tenaz. Bueno, está bien, tiene toda la razón. Las cosas que saben feo, pues uno las podría comer y chévere, ¿sí o no?
pero pues porque ya no les sabrían a feo a uno. ¿Por qué cuando toman alcohol etílico quedan ciegos? No, no es por alcohol etílico, es por alcohol metílico, que es diferente al etílico. El metílico está hecho con base de metanol, que es un alcohol diferente del etanol, que es el alcohol que normalmente uno toma. El metanol, cuando pasa a la sangre, llega al hígado y en el hígado se transforma en metanal, que es muy tóxico, y una de las toxicidades que produce es que destruye las... Entonces podemos tomar alcohol etílico. Claro, Juan Felipe, todo el alcohol que usted toma es etílico, mijo. Usted toma una cerveza y eso es alcohol etílico. Si usted se toma una copa de vino, es alcohol etílico. Si toma aguardiente o ron, alcohol etílico. Cuando uno toma alcohol adulterado, lo hacen con alcohol metílico, o sea, con la M de mamá, porque es extremadamente barato. Y ese es el problema de ese alcohol, que sabe lo mismo, sabe igual, pero no es exactamente igual porque tiene algo diferente en las moléculas que hace que se convierta en metanal, y el metanal, muchachos, destruye las neuronas que van por el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y de modo que al destruir estas neuronas, usted ya no puede captar la visión. Y estas neuronas del nervio óptico no son como las neuronas que usted tiene en el olfato y en el gusto, que se pueden regenerar. Estas, si usted se le dañaron, ahí quedó. Por eso quedan ciegos. Y a veces es una ceguera irreversible, es decir, quedó ciego de por vida. Entonces, pilas con el alcohol adulterado, muchachos. Muchachos. Bueno, muy bien. ¿Quedó eso claro, muchachos? Creo que les ha entrado la duda sobre ese tema, pero de una manera impresionante. Bueno, muy bien. Claro, Camila, resulta de que vea, para que vea usted cómo es la naturaleza de jodida. Cuando el alcohol metílico, o sea, el adulterado, está en nuestro sistema, la única manera de sacarlo es metiéndole alcohol etílico de buena calidad. Entonces, si usted se pegó una borrachera con alcohol adulterado y está intoxicado o intoxicada con ese alcohol, hay que pegarle una segunda borrachera con alcohol etílico. Y vea, uno como médico le recomienda a los familiares ir y comprar la mejor botella de whisky o el mejor vodka. O sea, no el vodka chichipato, no, ese no. El mejor, porque entre más calidad tenga el alcohol etílico, con más fuerza va a desplazar al alcohol etílico y le va a quitar el efecto tóxico. Es correcto, Daniel. Muy bien. Listo. Ahora, eso no es que, ay, el profe me dijo, entonces tengo un amigo que se intoxicó, entonces voy a la casa y le zampo un poco aguardiente. No, muchachos, hay que llevarlo al médico porque puede morir, ¿no? O sea, eso es un manejo médico. A pesar de que se lo estoy diciendo de esta manera, eso se debe hacer de una manera profesional. Bueno, sigamos porque podemos demorarnos todo el tiempo hablando de trago aquí y esa no es la clase. ¿Listo? Miremos acá. Esto es el sistema nervioso central. Miren, el encéfalo, que es todo lo que está acá metido. Recuerden que no es solamente cerebro, hay varias cosas, después las vamos a ver. Y la médula. La médula y el encéfalo son el sistema nervioso central. Ya los nervios que vemos que salen, miren estos nervios que son como tubos, ¿sí? Que van hacia todo, hacia los miembros inferiores, hacia los órganos, hacia los miembros superiores, etcétera. Esos ya son los nervios periféricos.
periféricos. ¿Listo? Muy bien. Los nervios, muchachos, periféricos, estos nervios, así muy parecido como lo vimos en los músculos, ellos están rodeados por un tejido conectivo que los protege. Estos nervios, miren, son axones, vea. Miren el axón, miren la capa de mielina, ¿cierto? Estos axones se juntan para formar fascículos, que son estos, y los fascículos se juntan ya para formar el nervio propiamente, ¿cierto? El nervio grande. Entonces miren cómo el nervio grande, ¿no? Está rodeado por una capa de tejido conectivo que se llama epineuro. Los fascículos a su vez están rodeados por una capa de tejido conectivo que se llama perineuro. Ojo, este es epi y este es peri. ¿Listo? Y los axones solitos están rodeados del endoneuro, que es esto. Muy parecido a como lo vimos con los músculos. Miren, acá se ven los axones, miren cómo se ven de bonitos los axones, todos chiquiticos, formando, miren los fascículos, y luego se reúnen varios fascículos para formar el nervio completo. Miren cómo se ve de chévere. Y miren cómo por toda la mitad va pasando una arteria, que es la que nos va a dar la sangre para este nervio. Ahora, el sistema nervioso, como ya les dije, desde el punto de vista estructural, se divide en central y periférico, ¿cierto? Bueno, pero hay otra forma de dividirlo y es desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso se clasifica en el sistema nervioso somático y el autónomo. El somático es aquel que nos da el control consciente de nuestro cuerpo. Cuando usted quiere caminar, cuando usted quiere sentarse, cuando usted quiere hablar, cuando usted quiere moverse, lo hace a través de su sistema nervioso somático. O sea, usted lo hace a voluntad. ¿Listo? Y el sistema nervioso somático no solamente tiene que ver con el movimiento, sino que también tiene que ver con las sensaciones que uno es capaz de percibir con los sentidos, pero que se vuelven conscientes. Por ejemplo, cuando usted escucha música, usted es capaz de entender la letra, pero además de entender la letra, usted, digamos, de alguna manera siente como ese sentimiento que la letra le quiere dar a entender, que entre otras cosas está acompañado de una melodía que como que fortalece el mensaje que quiere dar la letra, ¿sí o no? O sea, usted es capaz de interpretar lo que dice la canción, ¿no? Y de sentir lo que el compositor o el cantante quiere transmitir. Es decir, usted está tomando una información sonora del exterior, porque es otra persona la que está cantando, o el radio, lo que sea, y meterlo dentro de su cabeza, o sea, lo lleva de afuera del exterior hacia adentro de su cabeza para ser interpretado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la visión. Miren, cuando uno ve a una persona caerse, por ejemplo, en la universidad, está uno sentado y viene el muchacho todo torpe y chaplundum, se cae y todo el mundo se ríe porque no sé por qué rayos, cuando uno ve a alguien caerse, todo el mundo se ríe. O sea, no tengo ni idea por qué el ser humano es tan cruel, pero es así o no. Pero miren, cuando la que se cae es la mamá de uno, eso sí no le da risa a uno, ¿no? Uno sale corriendo a ver qué fue lo que le pasó. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Cuando la que se cae es la mamá de uno, hijo de madre, uno sale corriendo. ¿Sí o no? Entonces miren que la forma como se está interpretando la caída del estudiante torpe con la caída de la mamá de uno es muy diferente. El hecho es el mismo. El hecho es el mismo. Pero la forma como se interpreta el hecho dentro de nuestro cerebro es absolutamente diferente, porque lo hacemos consciente y lo procesamos de una manera diferente. A ese muchacho que se cae, uno hasta le dice, oye, levántate que nadie te vio. O sea, uno se burla de la mamá, ni se le ocurre burlarse porque después de que se recupera lo levanta a chancleta. ¿Sí o no? Entonces, miren cómo es de ese billete.
Miren cómo se interpreta de manera diferente. Entonces, eso hace parte del sistema somático. ¿Cómo hacemos nosotros consciente las cosas del exterior o cómo movemos de manera consciente nuestro cuerpo? Este sistema nervioso somático tiene dos fibras, las fibras aferentes, que son sensitivas, como por ejemplo el gusto, el olfato, el tacto, etcétera, y las eferentes, que son motoras, es decir, que son las que nos va a dar el control motor de nuestro cuerpo, el movimiento. ¿Listo? Consciente. Porque hay movimientos inconscientes, muchachos. Por ejemplo, ustedes han visto a alguien dormir y como que mueven las piernas o los brazos o las manos, a veces hasta la mandíbula la mueven. ¿Será que lo hace de manera consciente? No. ¿Sí lo han visto eso o no lo han visto, muchachos? Pero se está moviendo, ¿sí o no? Entonces, ese movimiento, por ejemplo, es un movimiento motor, pero ojo, no lo da. No somos nosotros los que lo estamos controlando. Sí, Daniel. Entonces, apréndanselo de la siguiente manera. Eferente de efecto. ¿Efecto qué? Motor. Efecto motor. Es decir, movimiento voluntario. ¿Listo? Voluntario. Eferente de efecto. Efecto, eferente. Eferente. ¿Listo? Aferente ya son fibras sensitivas, es decir, de la sensibilidad. Que veremos que hay sensibilidad general y sensibilidad especial. ¿Listo? Y la parte autónoma, muchachos, el sistema nervioso autónomo, ya como su nombre lo dice, ya no es consciente, sino que es de manera automática y es inconsciente. Y nosotros no nos damos cuenta que está funcionando, muchachos. ¿Quién de ustedes en este momento se había dado cuenta de que su sistema digestivo se estaba moviendo o de que su corazón se estaba moviendo? O sea, pues sí, nosotros sabemos que el corazón se mueve solo, ¿cierto? Pero nosotros no estamos pendientes de si se mueve o no se mueve. O sea, él se mueve solo y él anda solo. Anda de manera automática, anda de manera autónoma, ¿ya? Lo mismo pasa con muchos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ustedes no son conscientes de cómo se mueve, no sé, por ejemplo, la vejiga. La vejiga se mueve, muchachos, y uno ni se da cuenta, ¿cierto? Bueno, hay una cantidad de cosas que tienen una serie de movimientos y una serie de funciones automáticas que uno no es consciente de eso. No es consciente de eso. Ahora, hay músculos, muchachos, como por ejemplo el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, que en ciertos momentos es somático, es decir, usted lo puede controlar a voluntad y en otros momentos es autónomo. ¿Quién de ustedes piensa en respirar cuando está durmiendo? Ninguno. Yo les puedo decir ahorita a ustedes, tome aire y aguante la respiración y usted lo puede hacer a voluntad. O sea, usted está controlando a voluntad su músculo diafragma. Pero muchachos, cuando estamos durmiendo, ¿estamos controlando a voluntad nuestro diafragma? O sea, ¿usted piensa en respirar cuando duerme? Nadie piensa en eso. Y sin embargo, él actúa solo, se mueve solo. Respiramos. Nadie se muere ahogado durante el sueño, muchachos, porque se le olvide respirar. Porque es un funcionamiento autónomo. El corazón se mueve de forma sola, automático, autónomo, de modo que nadie le dice al corazón, muévase más rápido, muévase más lento. Nadie lo hace. ¿Sí o no? Con algunas técnicas de respiración uno puede bajar un poquito la velocidad con la que el corazón se contrae. Eso sí puede pasar, pero realmente no es tanto porque uno lo controle conscientemente, sino porque la respiración hay un efecto ahí es un efecto físico realmente, que no se los voy a explicar porque los enredo. Dígame, David, Camilo. Diga ya tú, David, ¿no? Cuénteme, David, Camilo. David, eso es carreta, David. No le crea a todo el mundo.
David Camilo. No, cuando usted sueña que se cae, porque usted estaba soñando que de pronto estaba, no sé, donde la novia, en el apartamento de la novia, y de un momento a otro llega el suegro y el suegro lo pilla y usted se tira por la ventana y ahí se levanta. No, no tiene nada que ver con el corazón. Ah, David Camilo. No, que eso es carreta, David. No le crea a todo el mundo. No, no es cierto que cuando se para el corazón, entonces uno sueña que se cae. Eso es mentira. ¿Listo, David? ¿Qué es eso, compas? A veces ustedes hablan con un lenguaje que no entiendo. ¿Qué es compas? No entiendo. ¿Como de compadre? Ah, que todo bien. Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Por ahí siguen escribiendo. Bueno, muy bien. Uy, ese Germán está que escribe, ¿qué será lo que va a decir? A ver. No, pero mejor dicho, qué larguero. Germán, escriba rápido, hermano. Estoy esperando a ver para responderle. Uy, mire, dice, profe, no es de que se detenga, sino que empieza a latir más lento y el cerebro manda un choque eléctrico para que siga con normalidad y en ese momento el shock es cuando uno salta. Pues Germán, no sé de dónde sacaron esa teoría, pero no, no me parece que sea real. No, no, eso no, no es cierto. Bueno, ¿y quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso, Germán? Cuénteme. ¿Quién le dijo? La novia le dijo eso. ¿De dónde lo escuchó? La mamá. ¿Un amigo? No, eso no le pare bola, que ese está anda más perdido que me... Créale al médico. Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, muchachos, el sistema autónomo, entonces, como yo les digo, es un sistema que es automático, él anda solito, él es el que se encarga de que nuestro cuerpo funcione normal, o sea, las funciones de nuestro cuerpo sean normales y funcionen normales. Él es el que se encarga de que nuestro sistema digestivo funcione y él funciona solo, ¿sí? De que nuestro sistema, por ejemplo, urinario funcione y funciona solito. O sea, que las cosas automáticas de nuestro cuerpo funcionen y funcionen solas y funcionen bien. Este sistema autónomo tiene dos partes que son como contrarias y que están como jugando permanentemente, porque una que es el sistema simpático, muchachos, no es que sea buena gente ni que sea querido, no. El simpático es un sistema que hace parte del sistema autónomo que es estimulante. Por ejemplo, cuando nuestro corazón se acelera, ese es un efecto simpático del sistema nervioso autónomo sobre nuestro corazón. Entonces, cuando uno ve la novia y le dice a la novia a uno, oiga, mis papás se fueron para la finca, miércoles, esa frase es, mejor dicho, se le acelera a usted el corazón inmediatamente, ¿sí o no? Esa respuesta de su corazón, mire que ahí hay un tema emocional, ¿sí o no? Eh, es una respuesta simpática y hace que se acelere el corazón. Pero el corazón, cuando uno está durmiendo, él anda suave, lento, despacio, porque no necesita fuerza, no necesita contraerse con velocidad, porque es que uno está durmiendo. En ese momento, el parasimpático, que es el contrario, lo desestimula y entonces lo mantiene suavecito. Pero muchachos, el sistema parasimpático y el simpático, que son los que hacen parte del sistema autónomo, nervioso autónomo, ellos, a pesar de ser contrarios, en algunos órganos son al revés. Por ejemplo, en el sistema digestivo, el parasimpático es estimulante, no desestimulante, sino estimulante. Entonces, el funcionamiento del sistema digestivo, de nuestro estómago, de nuestro intestino delgado, el grueso, todo, es un funcionamiento parasimpático.
decir, el parasimpático es el que hace que se muevan estos órganos, mientras que el simpático hace lo contrario. O sea, no en todos los órganos el simpático es estimulante y el parasimpático es desestimulante, ¿listo? Pero en términos generales, así en la gran generalidad, el simpático estimula y el otro hace lo contrario. Aquí tenemos un diagrama de cómo se ve esto de forma diagramática. Sistema nervioso central, entonces tenemos la parte sensitiva, ¿no es cierto?, que son aferencias, es decir, la parte aferente, donde tenemos los órganos de los sentidos, digamos, la sensibilidad general, que tiene que ver con tacto, y la sensibilidad especial, que tiene que ver ya con los órganos especiales de los sentidos, como el gusto, el olfato, la visión, ¿cierto? Y el somático general, que es este, que tiene que ver básicamente con las sensaciones táctiles, dentro de las cuales tenemos, por un lado, la presión, por otro lado, el frío, el calor, el dolor, y todos tienen receptores diferentes. Por eso yo puedo, muchachos, mediante la anestesia local, quitar el dolor, pero no la presión. ¿A alguno de ustedes le han sacado uñitas en los dedos, muchachos? Eso, sí, señor. Daniel, sí. Eso se llama adrenalina. Sí, la adrenalina, de hecho, es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Sí, señor. Y Juan Felipe, tal cual, empieza a correr la sangre y se pone uno pila, ¿sí o no? Bueno. Muchachos, a todo lado, Daniel, no solo al cerebro, eso se lo garantizo. A todo lado. Bueno, ¿qué les iba a decir, muchachos? ¿A algunos de ustedes les han sacado, le han hecho algún procedimiento en los dedos? Por ejemplo, cuando le sale una uña encarnada que le hacen a uno, le sacan la uñita. ¿Nadie? No, pero pues díganme quién sí. Ay, no puede ser que a ninguno. Bueno, a una hermana. Miren, cuando uno coloca anestesia local, vea, los anestésicos, muchachos, lo que hacen es bloquear la anestesia local, lo que hace es bloquear los canales de sodio y entonces ya no se puede despolarizar y ahí se interrumpe la corriente eléctrica. Pero miren que ellos son más específicos para los nervios que son de receptores del dolor, más no con los receptores de presión. Por eso cuando uno hace ese procedimiento como médico, uno le dice al paciente, ojo, usted va a sentir que yo lo toco, que yo lo jalo, que yo lo aprieto, pero dolor no. Y efectivamente el paciente siente que porque a veces ellos se confunden, muchachos. El paciente cuando usted lo toca, como antes le dolía el dedo, porque el uñero duele, no, eso duele. Y usted le coge el uñero con fuerza, pega el brinco y le echa uno, le menta a la madre hasta la 47ª generación. Entonces uno le dice, mire, ya usted no le va a doler, pero sí va a sentir que yo lo voy a tocar y que le voy a jalar, ¿oyó? Entonces no le va a doler, pero sí va a sentir. Entonces miren cómo las sensaciones de dolor y las sensaciones táctiles de presión, incluso las de temperatura, son todas diferentes y tienen receptores diferentes. ¿Listo? ¿Qué escriben? Estoy esperando a ver qué dice. Pero Daniel, esa es la anestesia general, no la local. La general es la que le ponen a uno que le dicen respire y entonces uno respira y pum, de una queda desmayado. Esa es la que es grave cuando pasa, pero la local no. A menos de que uno sea alérgico. Pero sí funciona en todas partes, no solo con no en cualquier lado, Juanita. En cualquier lado del cuerpo pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando uno se corta, que le colocan la anestesia para ponerle los puntos, ya después de que eso esté anestesiado, usted siente que yo le toco, pero dolor no le va a dar. ¿Sí ve? Es lo mismo. Bueno, sigamos. Y usted sintió de pronto cómo le jalaban, como que le movían, pero dolor propiamente ya después de anestesiado ya no le dolió. Seguramente le dolió fue cuando le pusieron la inyección de la anestesia, pero ya después no.
¿cierto? Eso. Yo no, Juanita. Bueno, creo que está más abajo. Eso sí. Listo. Entonces sigamos. Sigamos acá. Entonces, repito, estas son las señales aferentes, o sea, sensitivas, que ya son somáticas generales o especiales. Las somáticas generales son básicamente el tacto, lo que es frío, calor, dolor, temperatura, lo que es vibración, etcétera. Los sentidos especiales ya son la visión, la audición, el olfato, el gusto, no sé, el mismo equilibrio es un sentido especial, muchachos. Uno no lo cree, pero sí. Y la parte motora ya es la parte aferente. Recuerden que eferente. La parte eferente viene de efecto, o sea, efecto motor, ¿sí o no? Y que nos ayuda a mover. Ahora, hay una parte motora que uno controla y una que no. La parte que yo controlo es somática, porque muevo el músculo esquelético a mi voluntad. Yo quiero mover el brazo derecho y muevo el derecho, no el izquierdo, ¿sí o no? Y puedo escribir y puedo hacer cosas. Mientras que hay otros que tienen la parte motora también, pero no la controlamos, que es esta, la parte simpática y la parte parasimpática, que controla aquellos órganos automáticos, como por ejemplo todos los que tienen músculo liso, como por ejemplo todo el sistema digestivo, todo lo que es el útero, el sistema urinario, etcétera. El músculo cardíaco, vea, a pesar de ser músculo esquelético cardíaco, él no lo controlamos a voluntad, sino que lo controla el sistema autónomo y las glándulas. ¿Listo? Este otro es lo que se llama el sistema entérico, es un tipo de sistema nervioso autónomo, no lo vamos a mencionar mucho, quiero que se queden solo con el simpático y el parasimpático, que es el que a ustedes les sirve más esa información. El otro ya es demasiado específico y eso es como para los gastroenterólogos. Muchachos, ¿se acuerdan cuando hablamos la vez pasada que yo les dije que el sistema nervioso tenía una sustancia blanca y una gris? ¿Se acuerdan? Bueno, miren, este es el cerebro y este es la médula. Si yo hago un corte, ¡pring!, voy a ver que esta parte blanca es la sustancia blanca. Y esta parte como más oscura es la sustancia gris. La sustancia blanca se llama blanca porque ese color blanco lo da la mielina. O sea que las neuronas que están acá son neuronas que tienen mielina. Y ya yo les dije que la mielina que produce, o sea, las células que producen la mielina acá en el cerebro se llama el oligodendrocito. ¿Listo? Y la sinapsis, obviamente, va a ser una sinapsis química. Acá, en cambio, se da con sinapsis en la sustancia gris, se da con sinapsis eléctrica, no tiene mielina, ¿no? Y la conducción, acuérdense que cuando no tiene mielina, la conducción es continua, mientras que cuando tiene mielina es saltatoria, ¿se acuerdan? Listo. Miren esta parte de acá. Esta parte es la médula y tiene lo mismo. Sustancia blanca, que es esto, y la sustancia gris que está en la... Miren que aquí la sustancia gris está al revés. Miren que aquí la sustancia blanca está como en la parte interna, mientras que en la parte más periférica se encuentra ¿qué? La sustancia gris. Aquí es al revés. La sustancia blanca está en la periferia, mientras que en la parte interna está la sustancia gris. Esta sustancia gris, muchachos, en la médula forma una especie de H. Miren la H aquí. De modo que tenemos las astas posteriores derecha e izquierda y las astas anteriores derecha e izquierda. Denme un momentico. Muevo esto para que no se me vaya a bloquear, porque después dicen que no vimos la clase. Bueno. Ahora, ¿cómo van? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Así se ve, el cerebro se ve así, una parte blanquita y la otra más oscurita que es como gris.
La médula también se ve así. Acá me escribieron. Dígame, ¿qué pasó, Cristian Camilo? Se desconectó. Como que no me escuchó, Cristian, lo que le estaba explicando el otro. Hace media hora, ¿qué pasó? Yo ya le había respondido, Cristian. ¿Mm? Ah, no, ya yo lo había respondido, Cristian. Era lo que me había preguntado, ok, no me acuerdo ya. No, ni me acuerdo qué fue lo que me preguntó. Bueno, ¿de qué era lo que me había preguntado? ¿Se acuerda? Ya no me acuerdo. No le quede la duda. Ah, que no fue usted. Ah, bueno, está bien. Ok, listo. Sigamos. Miren cómo se ve. Esto ya es una médula de verdad, verdad. Miren la sustancia blanca y esta es la sustancia gris en forma de H. Hasta posterior derecha, izquierda, hasta anterior derecha, izquierda. Este que vemos aquí es el cerebro, miren la sustancia blanca. Y esta es la sustancia gris. Miren, esta de acá, de la corteza cerebral. ¿Listo? La sustancia blanca y la sustancia gris. Ahora vamos a ver las partes del encéfalo, las partes del encéfalo. Yo ya les dije que el encéfalo era todo lo que estaba dentro de la bóveda craneana. Entonces, ¿cuáles son las partes así grandes del encéfalo? El cerebro que es todo esto, miren, todo esto que estoy tocando acá afuera. Tenemos el tronco encefálico que es todo esto, miren. Tenemos el cerebelo que es esto. Y el diencéfalo que es esta parte de acá, diencéfalo. ¿Listo? Repito, tallo o tronco, es lo mismo, tallo cerebral o tronco. Cerebelo, diencéfalo y el cerebro. Miren que entonces no todo es cerebro. Claro, el cerebro es la parte más grande, ¿no? Pero no es todo. Ahora, vamos a ver las partes del tronco encefálico. Es esto. El tronco encefálico se divide en tres partes. De abajo para arriba, el bulbo raquídeo, que es esta parte de aquí. Luego le sigue esto que se llama puente o protuberancia. Mírenlo. Le pueden encontrar con los dos nombres, puente o protuberancia, con cualquiera de los dos. Y la parte más de arriba que se llama el mesencéfalo, que es esta parte de acá. El bulbo raquídeo es un sitio importante porque por ahí pasan fibras aferentes y eferentes y además aquí está gran parte del control autónomo, sobre todo del sistema respiratorio y del sistema cardíaco. O sea, aquí hay unas células que se encargan de controlar la respiración cuando uno duerme y de controlar la actividad cardíaca durante todo el día, durante toda la vida. ¿Listo? El puente o protuberancia es un sitio de conexión entre el bulbo y la corteza. Y el mesencéfalo es un punto de conexión entre el diencéfalo y y, y el tallo, ¿sí? O sea, el diencéfalo y el tallo. El cerebelo, que es esto que vemos acá atrás, es como un cerebro chiquito. De hecho, la palabra cerebelo significa como cerebro chiquito, ¿cierto? Miren, aquí se ve el bulbo raquídeo, esto que es el puente y este que es el mesencéfalo. Detrás de esto tenemos el cerebelo, mírenlo acá. El cerebelo, muchacho, también se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, por una parte por la mitad, que se llama el vermis. Y es muy importante porque nos ayuda con el equilibrio, muchachos. Nos ayuda, o sea, con los movimientos coordinados. Nos ayuda también con algunos movimientos involuntarios. ¿Sí?
Nos ayuda también en general con la coordinación motora. Miren que hay deportes en los que se necesita una gran coordinación motora. Hay otros, por ejemplo, la música, en donde también se necesita mucha coordinación motora. Por ejemplo, yo, tu profesor, no puede cantar mientras toca un instrumento. No lo puedo hacer. No, no puedo. O sea, lo he intentado. Es más, no puedo escribir y hablar al mismo tiempo. O tengo que dejar de escribir para hablar, o dejo de hablar y escribo, pero no puedo hacer las dos. Puedo escuchar y escribir, sí, pero no puedo hablar. ¿A quién le pasa lo mismo? ¿Ninguno? Por ejemplo, yo no puedo tocar guitarra y cantar al mismo tiempo. No puedo. No, yo no sé cómo hacen los cantantes que tocan y al mismo tiempo hablan y cantan. Para mí es imposible, porque yo no tengo, o sea, esa coordinación motora. No sé, hay algo que me pasa ahí. ¿Eso se le pasa a usted también, Germán? ¿Sí ve? A mí me pasa, yo no puedo, pero hay otros que sí. Entonces, esos cantantes que usted ve dándole al teclado y al piano y cantan y ni siquiera miran el piano para tocarlo, no, pues es una cosa impresionante, tienen una coordinación motora impresionante. Sí, sí, de eso dicen que con la práctica como que se va cogiendo, ¿no? Porque pues de todas maneras el cerebro y el cerebelo en particular pues él va adaptándose y la va cogiendo, pero pues bueno, yo nunca me he puesto en esa y la verdad, la vez que intenté me pareció imposible y lo dejé ahí. Bueno, muy bien, digamos. Pero en los deportes también hay partes de mucha coordinación motora, muchachos, muchísima. No sé, el tenis. El mismo fútbol, aunque el fútbol es más de piernas, ¿no? Pero bueno, hay otros deportes en donde se necesita una coordinación impresionante. Por ejemplo, no sé, el ping-pong, donde usted tiene que estar moviendo los brazos y las piernas al tiempo y es una cosa tenaz. Entonces, esos movimientos coordinados. Miren, por ejemplo, uno ve la gente haciendo aeróbicos y no falta el descoordinado. Todo el mundo lo más de chévere y todo el mundo se ve que lo hacen como bien coordinaditos y no falta el otro que por allá anda bien perdido. ¿Sí? ¿Han visto eso? Eso da hasta risa. Pues eso, ahí ve uno cómo pasa eso, ¿no? Bueno, en el baloncesto dicen por acá. Uy, Osorio, ya le dijeron descoordinado, hermano. Bueno, muy bien. Bueno, digamos. El diencéfalo, que yo les mencioné acá, el diencéfalo, mírenlo, que es esta parte de aquí. El diencéfalo tiene tres partes. El tálamo, que es esta parte que se ve como una bolita como en rojito, como no sé qué color es, como rojo. Bueno, tenemos el epitálamo, que es esta parte de acá, y el hipotálamo, que es esta parte de aquí. Estos sitios, muchachos, son muy importantes. El tálamo es un sitio de relevo neuronal muy importante, sobre todo en la parte sensitiva. Tiene un relevo ahí muy interesante porque digamos que toda la información sensitiva va a llegar allá y de esa manera el cerebro capta absolutamente todo lo que pasa. ¿Listo? El hipotálamo, que queda por acá localizado, ahí se encuentra una glándula que se llama justamente el hipotálamo y que nos produce o nos controla muchas cosas de nuestro cuerpo, como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo la sed, como por ejemplo el pH de nuestra sangre y una cantidad de cosas que controla y uno ni se da cuenta que eso pasa. Por ejemplo, usted se da cuenta que, o sea, nosotros tenemos unos receptores en nuestro cuerpo que miden el pH y miden una serie de cuestiones químicas y esos receptores llevan la información hacia acá.
Y aquí cuando detectan eso, se procesa la información y entonces el resultado de ese procesamiento dice que le hace falta agua al cuerpo. Entonces el hipotálamo le manda la información al tálamo y del tálamo llega al sitio de la sed en el cerebro y le hace que a uno le dé sed. ¿Para qué? Para tomar agua, para restablecer la cantidad de agua de nuestro cuerpo. Entonces miren cómo es esto de bonito. Esta parte que está acá se llama el epitálamo, epitálamo. Aquí tenemos una glándula que se llama la glándula pineal. Muchachos, los antiguos anatomistas, estoy hablando de por allá de la edad, del Renacimiento sobre todo, en la Edad Media, decían que el alma residía en la glándula pineal, imagínense. O sea, ellos decían que el alma estaba aquí. Imagínense esa vaina. Hoy en día se sabe que eso no, el alma no está ahí, de hecho no se sabe en dónde está el alma, ni tampoco la mente, lo que nosotros llamamos mente. Parece que está en la corteza prefrontal, parece. Pero bueno, o sea, como por acá, por esta parte. Pero esta glándula pineal hoy en día se sabe que funciona para el sueño. Resulta de que cuando nosotros dormimos, la glándula pineal secreta esta hormona que se llama melatonina esta. Y esa hormona llamada melatonina es la que nos hace dar sueño. Esto es la que nos hace dar sueño y la que nos permite dormir durante la noche. Espérenme aquí que tengo un visitante y ya, un visitante perruno. Listo. Uy, Daniel Fernando se sintió, véale. No digo David Santiago. Bueno, entonces, muchachos, cuando dormimos, esta glándula pineal secreta esta sustancia que es una hormona que se llama la melatonina y está relacionada con la luz del día. O sea, cuando hay poca luz, se produce la secreción de esta sustancia para que nos dé sueño. Y cuando la luz sale, pues vuelve y se disminuye. O sea, la glándula deja de producir esta hormona para despertarnos. Por eso cuando nosotros viajamos a un sitio muy lejano, no sé, la China, donde cuando aquí es de día y es de noche, o sea, es al revés, la glándula viene acostumbrada a la hora de aquí, ¿cierto? De modo que entonces, imagínense uno allá con el ojo pelado todo el día, toda la noche, porque la glándula cree que estamos todavía acá, ¿no es cierto? Pero como depende de la luz solar, ella va a empezar a darse cuenta, bueno, nuestro mismo cerebro se da cuenta de que hay un cambio en la frecuencia de la luz, de modo que va a hacer que con el paso de los días vamos a poder ya quedarnos dormidos en la noche. A eso le llaman el jet lag y es muy importante para el tema de los deportistas, muchachos. O sea, si ustedes van a ser los entrenadores voy a decir cualquier cosa, el equipo, no sé, ustedes me confirman, hay un equipo colombiano, si no estoy mal, es el Once Caldas. Yo no soy de fútbol, por eso les pregunto. Que en alguna ocasión compitió como en un torneo internacional que es en Asia y creo que lo ganó, la Copa de no sé qué vaina, que es como mundial, o sea, es mundial pero de clubes. No, creo que no, bueno, no estoy seguro, creo que fue el Once Caldas. No sé cómo se llama ese torneo, ustedes saben más que yo de eso. Millos, ¿qué es? No, eso no, no creo que fue el Once Caldas, revisen allá que no me acuerdo. En donde, no, en serio, muchachos, revisen porque no me acuerdo bien, yo no sé de eso. Es la Copa Libertadores, no es la Libertadores, es otra copa. La Libertadores es aquí en Sudamérica. Entonces van los mejores
los mejores de cada, como de cada continente. Entonces van los mejores de Europa, los mejores de Asia, los mejores de América del Sur, de América del Norte, no sé qué, no sé qué. Y si no estoy mal, la hacen, no es la Eurocopa, la hacen ¿será el Mundial de Clubes? Es probable. La hacen creo que es en Japón. ¿Es el Mundial de Clubes, Sergio? Bueno, no, la Champions no es. Entonces, y ese mundial, muchachos, imagínense uno viniéndose de por aquí, la Liga Águila. No. Entonces, imagínense ustedes viajando y ustedes son los entrenadores y tienen que viajar hoy y juegan mañana. Y los pobres manes, hermanos, bien jodidos de sueño durante el día. No, ustedes tienen que mínimo viajar con los muchachos, con los del equipo, una semana antes, porque si no, no les va a rendir. Porque en la hora en que ellos tienen que jugar, les va a dar sueño. ¿Ya? Y cuando ellos tengan que descansar, ahí es cuando se les quita el sueño. Entonces tienen que viajar con tiempo de anticipación, por lo menos una semana, para que se adapte nuevamente su cuerpo a al día y la noche de ese país a donde uno viaja. Sobre todo cuando son muchas horas de diferencia, ¿no? Cuando son muchas horas de... Por ejemplo, uno viaja a Brasil y la diferencia es de 2, 3 horas, no más. Entonces, pues eso no es gran cosa. Pero viajar a la China, no sé, a otro sitio, ahí sí la cosa da gracia. Pero, no, pero jugando nunca da sueño. Claro, Daniel, sí da sueño. Sí da sueño, no rinden igual. Sí, no, pues también cansancio, pero no rinden igual. Porque es que la fisiología es una cosa fregada, hermano. Entonces no rinden igual. O sea, ustedes ven que siempre cuando tienen que viajar a un sitio muy distante y son campeonatos de alto rendimiento, no pueden hacerlo de un día para otro. Tienen que irse con mínimo una semana. Bueno, muy bien. Digamos. Ustedes hablan muy bueno. Este ya es el cerebro. El cerebro, bueno, sí, este es el cerebro. El cerebro tiene dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, o sea, dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, divididos por la mitad por la fisura longitudinal que es esta. Aquí vemos la sustancia blanca y la sustancia gris. Y el cerebro nosotros lo podemos dividir en lóbulos. Lóbulo frontal derecho, el parietal derecho, occipital derecho, temporal derecho. Este es el cerebelo. Y en esta área tenemos una pequeña área que se llama la ínsula, que es como un pedacito de el temporal, el frontal y el parietal. Esto que vemos aquí es lo que se conoce como un mapa. Ahorita no me acuerdo bien del nombre de este mapa, el mapa de fulanito, no me acuerdo el nombre del mapa. No, de Brodmann. Sí, el mapa de Brodmann, mírenlo. El mapa de Brodmann, ¿sí? Y este mapa es como, si ven que tiene unos números, entonces en estos números están localizados las áreas principales del cuerpo, del cerebro que manejan diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, miren, el lenguaje se maneja acá en el 44 y 45, que es el área de Broca, y la del Wernicke, la 39 y 40, que es esta área. Esas dos áreas son la del lenguaje. La parte de la visión se maneja acá, en esta parte de aquí. Y en esta parte de acá se maneja todo lo que es el procesamiento racional y de la mente, lo que llamamos la mente. Muchachos, ¿se imaginan ustedes por ahí en 500 años cuando ya sea posible los trasplantes de cerebro? Pregunto yo. Si a uno le trasplantan el cerebro, ¿es posible también que se trasplante con él la mente? Es decir, imagínense a su papá y que le hagan un trasplante de cerebro y le pongan el cerebro, no sé, de otra persona, obviamente. ¿Será que al cambiar el cerebro, al trasplantarle, pierden a su papá, o sea, la personalidad de él se desaparece
y ya tendrían esa, un sujeto extraño ahí en el cuerpo de su padre. Eso es interesante o no, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de esa vaina? Sí, Daniel, ¿cómo es que se llama? ¿Me recuerda cómo es que se llama la película? Enrique y Morty muestran que el cambio de conciencia se puede dar, no desaparece, huye, uy. ¿Huye en inglés? ¿Run? Huye en inglés sería como run, algo así. Ay, así, huye en inglés. Bueno, ese tema es interesante, ¿no les parece? Pues es que uno todavía uno no podría saber si el cerebro humano allí radica la mente del ser humano, ¿cierto? No podríamos saberlo. Ah, se llama huye. Ah, bueno, ok, listo. Interesante. Bueno, muy bien. Me gusta, están ahí pilas. Miren, aquí tenemos los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Se dice que, muchachos, todos usamos los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, pero hay una cierta tendencia, dependiendo de la personalidad y una cantidad de cosas, de usar uno más que otro. Entonces, las personas que usan más el hemisferio derecho son personas que tienen que ver mucho con la parte artística y musical, ¿no? Que tienen que ver mucho con la parte como sensitiva, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver con sentido del espacio y patrones de percepción. Tiene mucho que ver con, dice que genera imágenes mentales para compararlas con las relaciones especiales. Y en general, muchacho, tiene mucho que ver con la parte del lenguaje. Se dice que las mujeres usan más su hemisferio derecho porque ellas son más emocionales y hablan mucho, ¿sí o no? Las mujeres hablan muchísimo, muchachos. Los niños, uno lo ve, las niñas chiquiticas, miren, al año ya están hablando, en cambio, y claritititico. En cambio, los niños, uy, se demoran hasta casi los 2 años para hablar y hablan y se les enreda, o sea, enredadísimo, casi ni se les entiende. Las niñas aprenden a hablar muy rápido y las niñas son de hablar mucho, son muy verbales. Usted va en un bus, muchachos, donde van lleno de niñas y todas van hablando. Es impresionante. Mientras que usted va en un bus lleno de hombres y es más bien poco los que hablan. O sea, usted se sienta al lado del otro y es más bien raro que uno entre hombres hable. ¿No han notado eso, muchachos? ¿No han notado eso? Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo, eso es normal, hace parte del desarrollo normal. Se dice, eso dicen los teóricos, que las mujeres usan un poco más el lado derecho del cerebro, porque es muy verbal y por otro lado muy como emocional. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que los hombres no lo usen. Por ejemplo, ¿cuántos hombres artistas no hay que son muy emocionales y que son como muy sensibles a cosas que de pronto otros no, en el tema de las texturas, de los colores? Por ejemplo, los artistas, los cantantes, los poetas, seguramente ellos trabajan más con el lado derecho, ¿sí o no? El lado izquierdo, en cambio, es un poco más racional, es un poco más matemático, es un poco más, digamos, es un poco diferente, ¿no? Entonces, dicen que esta parte la usamos más los hombres. Lo cierto es que hombres y mujeres usamos los dos lados, pero parece que de acuerdo a la personalidad, podemos usar uno más que el otro. Hay mujeres, muchachos, que también usan el hemisferio izquierdo muchísimo. Por ejemplo, ustedes han visto, hay un programa en Netflix que se llama, venga, yo lo busco, competencia Netflix. Uy, es una berraquera. Ay, no, esta vaina no. Competencia Netflix. No, no, ¿cómo se llamará eso? Programa. Ah, no, eso es una serie, ¿no? Competencia carros, pongámosle. Carros de Netflix. Hyperdrive. Uf, una berraquera. ¿Se lo vieron, muchachos? Este de Hyperdrive. ¿Se lo vieron?
Pasión de Gavila. ¿Sí se lo vieron o no? Ese de Hyperdrive. Uf, una berraquera. ¿Se lo vieron o no se lo vieron? No. Vea, usted busca Hyperdrive en Netflix. Así, Hyperdrive. Hyperdrive, Y es una especie de reality, mírenlo. Es una especie de reality de manejar carros, pero entonces con unas pistas así todas locas y hay que hacer una serie bueno, como de pruebas y no sé qué. Pero ¿a qué viene el cuento, muchachos? Que hay unas mujeres que manejan, pero ustedes no se lo imaginan, o sea, la berraquera, o sea, ustedes saben que muchas veces muchos hombres machistas se burlan de las mujeres porque manejan mal y porque son torpes y que no sé qué, y resulta de que no, señor, las mujeres también pueden utilizar mucho su otro cerebro, el cerebro izquierdo, y le dan clases a la gente de conducción, o sea, no todos, además, yo conozco hombres que son retorpes para manejar también, o sea que eso no es una generalidad, exacto, incluso manejan tractomulas. Calmada debe ser. Sí, eso es verdad, las personalidades están dadas según la dominancia funcional de los hemisferios. Exacto, entonces, como dice aquí Tupac, dependiendo como de la personalidad, uno puede usar uno más que otro, no quiere decir que entonces todos los hombres del izquierdo y las mujeres todo el derecho, no, pueden haber un poquito de cada cosa. Pero bueno, eso es lo importante y lo más interesante de esto. Estos ya son los nervios craneales, que son nervios periféricos, vamos a mencionarlos. El primero es el nervio oftálmico, mírenlo, el nervio oftálmico. Es eminentemente sensitivo, es decir, es eminentemente aferente. Obviamente, ¿qué va a hacer? Olfato. El óptico, que es el segundo par craneal, es eminentemente sensorial, es decir, aferente, y es de la visión. El oculomotor, que es el tercer par craneal, también es un nervio, es mixto porque por un lado tiene parte motora somática y por otra parte una parte motora autónoma, porque él produce el movimiento de la pupila, muchachos. Cuando uno va al médico que le ponen la lucecita en el ojo, ¿sí ven? Entonces la pupila se cierra. Ese movimiento de la pupila es autónomo, usted no lo controla. Pero ¿por dónde va? Por este nervio, el nervio oculomotor en su parte autónoma motora. El nervio troclear, cuarto par craneal, también tiene que ver con la parte de la vista, no de la vista, sino del movimiento de los ojos, lo mismo que este. Es eminentemente somático, o sea, motor somático. El trigémino también es mixto porque tiene una parte sensitiva y una parte motora, las dos somáticas. Sensitiva porque le da toda la sensibilidad de la cara, muchachos. Cuando usted se toca los cachetes y siente la mano fría, esa sensación se está registrando mediante el nervio trigémino, que es el nervio que inerva toda la cara, pero desde el punto de vista sensitivo. Y la masticación la da el trigémino. Los músculos de la masticación se mueven por el control motor que da el trigémino. ¿Listo? Cuando uno mastica. El abducens, sexto par craneal, es un nervio eminentemente motor que también nos ayuda a conmover los ojos. O sea que los ojos se mueven por el tercero, el cuarto y el sexto nervio. ¿Listo? Craneal, pares craneales. Sobre todo cuando uno mira para el lado. Eso se les activa a ustedes cuando están haciendo un examen. Ahorita no. Bueno, ahorita sí porque seguro ven el celular y entonces no falta la tablet a este lado y entonces van corriendo y buscan la... Yo me los conozco. Bueno, el nervio facial, que es el séptimo par craneal, también es un nervio motor y sensitivo, es decir, es un nervio mixto. Es motor porque él mueve, ojo, el trigémino siente las sensaciones generales de la cara, mientras que el séptimo es el que mueve los músculos de la cara, con excepción de los masticatorios. Y la parte sensitiva porque él produce sensibilidad especial en el gusto, en la lengua, el facial. El vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, ese nos da la inervación aferente, porque es eminentemente aferente, de tanto la audición como el equilibrio, muchachos. El equilibrio es un tipo de sensibilidad especial.
El glosofaringeo noveno par craneal es también mixto, tanto sensitivo como motor, y miren que la parte motora es mixta, es motora somática y motora autónoma. Esto que llaman branquial es somático, ¿listo? Y es también sensitivo, o sea, es aferente, eferente, motor, en motor tanto autónomo como somático. El nervio vago, que es el principal nervio parasimpático de nuestro cuerpo, es es un nervio autónomo, pero con fibras mixtas, tanto aferentes como eferentes. Aferentes porque él recibe información sensorial de los órganos. No es consciente porque es autónomo, o sea, nosotros no somos conscientes de que el estómago se llenó o no se llenó hasta cuando se vuelve consciente, ¿no? No somos conscientes de si la sangre tiene mucha agua o poca agua, no somos conscientes de eso, ¿cierto? Aparte de que nos da sed, ¿no? Y, es también motor autónomo porque pues las fibras parasimpáticas sobre todo inervan el sistema digestivo. En general inervan todo, corazón, pulmones, todo, pero en el sistema digestivo ahí produce estimulación. El nervio accesorio, parque craneal número 11, es un nervio eminentemente motor es decir, somático, que es el que se encarga de darle el movimiento al músculo eh, esternocleidomastoideo y a el trapecio. Uy, perdón. Y al trapecio. Y el hipogloso, par craneal número 12, solo hay 12, del lado derecho y izquierdo, ¿no? Es el nervio que es un nervio también motor, aunque también tiene algo de sensibilidad especial del gusto en la parte posterior, lo mismo que el glosofaringeo. Y nos ayuda con la deglución y con cuando hablamos, lo mismo este de acá. Miren los pares craneales, cómo se ven allá en el cerebro. Este es el encéfalo, y miren, este por ejemplo es el primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Aquí vemos el segundo par craneal, lo que pasa es que lo cortaron, pero él viene más largo aquí y acá, segundo par craneal. Aquí vemos este que es el trigémino, miren, él cuando sale se divide en tres, 1, 2 y 3, por eso se llama trigémino, o sea, como que germinan tres, ¿sí? Trigémino, 1, 2 y 3. Y tenemos este que, si no estoy mal, es el abducens, o sea, el sexto par craneal. Por acá tenemos el facial séptimo, por acá tenemos este de aquí grande, es el vago, por acá tenemos este que, si no estoy mal, es el accesorio. Entonces aquí tenemos los diferentes pares craneales que nacen acá en el encéfalo y algunos llegan a sitios muy largos, como por ejemplo el vago. Estos ya son nervios periféricos de la médula. Recuerden que los nervios periféricos se dividen en dos, los pares craneales y los nervios espinales, que son estos, que nacen en la médula, que también hace parte del sistema nervioso central. Miren acá las astas posteriores y las astas anteriores, miren cómo nacen unas raicillas de las astas anteriores y unas raicillas de las astas posteriores. Estas raicillas posteriores y las raicillas anteriores se unen para formar el nervio propiamente, y luego que se unen vuelve y se divide, mire, en una raíz anterior y una posterior. ¿Listo? Y estos son los ganglios que yo les mencionaba. ¿Acuerdan que yo les mencionaba de estos ganglios? Miren, los ganglios es un sitio como de relevo. Aquí vienen unas neuronas, hace el relevo y aquí viene la otra. Miren las astas anteriores, las astas posteriores, cómo nacen las raicillas anteriores, las raicillas posteriores y forman luego el nervio, y aquí tenemos el ganglio. Este ganglio casi siempre es sensitivo, muchachos, casi siempre es sensitivo. La parte motora viene por aquí, mientras que esta parte es sensitiva. ¿Listo? Y aquí hacen los diferentes relevos y luego sube hacia el cerebro para... Aquí tenemos los diferentes nervios, mírenlo, los diferentes nervios periféricos. Miremos aquí, esta es
vértebra seguramente torácica. Ah, no. Sí, como la primera torácica. Aquí vemos la médula. Miren estas, la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cómo nacen las raíces posteriores? La raíz anterior se une y luego, mire, sale la raíz anterior y una raíz posterior que le va a dar esta rama, esta sensibilidad acá a esta zona. Así es como se ven esos nervios. Esto ya son los plexos, tenemos tres grandes plexos. Este que es el plexo cervical, que se encuentra localizado acá arriba y que empieza de C1 a C5. El otro es el plexo braquial, que nace de C5 a T1, de C5 a T1. Plexo braquial. Miren, estos son los plexos que yo les decía. Miren cómo este nervio de aquí, miremos acá. Miren cómo este nervio de aquí, que es C1, miren cómo termina uniéndose, vea, con este de acá que es raíces de C3 y raíces de C2 para formar estos nervios de acá. O sea, miren cómo se enredan entre ellos. Por ejemplo, C2, mire cómo viene. Acá, este C3, mire cómo viene bajando, mire, se une con raíces de C4 y con raíces de C5 para formar el nervio frénico, que es el nervio que le da el estímulo eléctrico a el músculo diafragma. Aquí vemos cómo, miren, este de aquí se enreda con este de acá y va bajando y luego se une con este de aquí, mírenlo, y va bajando y forma un nervio. Este de aquí viene, se une con este de aquí, si lo ven, y forma otro nervio. O sea, es como una maraña de nervios que entre ellos se unen y luego se separan para formar nuevos nervios. Este es el plexo braquial y este es el plexo lumbosacro, donde varios nervios muy importantes, uno de ellos el femoral, que va por delante de la pierna, y otro que es este, que es el nervio ciático, que va por detrás del muslo hasta terminar dándole la inervación a todo el miembro inferior. Bueno, preguntas. Profe, estoy escuchando y me preguntaba entonces los tics musculares a qué se deben. Tupac, buena pregunta. Ese es un movimiento involuntario. Es un movimiento involuntario, como su nombre lo dice. No lo podemos controlar, y, pero es de músculo esquelético, estriado, ¿no es cierto? Y son movimientos que no podemos controlar. Normalmente estos movimientos, el control de estos movimientos no se da en el cerebro, sino que se da en la médula. Por ejemplo, los reflejos. Lo que tú dices, los reflejos. Preguntas, muchachos. Ahí terminamos el tema de hoy. Este sí era más larguito, ¿no? Si se pudieron dar cuenta.